Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que ha hecho latir más rápido los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Si hablamos de ese momento, ese instante mágico en el que, según los rumores, Kerem Bürsin se declaró a Andercel, no de cualquier manera, sino en 1000 idiomas. Imaginen la escena. Una playa paradisíaca, la luz dorada del atardecer pintando el cielo y dos almas conectadas por una química innegable. Los rumores como fuego salvaje han corrido por todas las redes sociales, alimentados por fotos robadas, comentarios sutiles y, por supuesto, la ferviente esperanza de sus fans. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente Kerem le confesó su amor a Ande en 1000 idiomas? Vamos a analizar la situación, desmenuzar los rumores y teorías, y tratar de separar la fantasía de la realidad. Pero antes de continuar, si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto, el chismecito jugoso, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Ahora sí, volvamos al salseo. La historia de Kerem y Ande es como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air, y la chispa fue instantánea. La química en pantalla era palpable, tan real que era difícil creer que no se tratara de algo más que actuación. Y el tiempo, como suele hacer, les dio la razón a aquellos que sospechaban que el amor había florecido entre ellos. Confirmaron su relación para deleite de sus fans, y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Cada foto, cada aparición pública, era un festival de amor y complicidad. Parecían inseparables, destinados a estar juntos. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Rumores de crisis, agendas apretadas y la presión mediática pusieron a prueba su relación. Y lamentablemente, después de un tiempo, anunciaron su separación. Una noticia que devastó a sus seguidores, que veían en ellos el símbolo del amor verdadero. Sin embargo, la esperanza nunca muere, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego el rumor de la declaración en 1000 idiomas. Supuestamente después de su separación, Kerem se dio cuenta de que no podía vivir sin Ande y decidió jugarse el todo por el todo. Organizó una escapada romántica, un viaje sorpresa a un destino exótico y, en un ambiente íntimo y especial, le confesó su amor eterno en 1000 idiomas. Imagínense la escena. Kerem con su encanto natural y su carisma arrollador, recitando frases de amor en inglés, francés, español, italiano, japonés, chino, hindi, árabe, ruso. La lista es interminable. Un esfuerzo titánico, una demostración de amor inigualable. Pero, ¿de dónde viene este rumor? La verdad es que no hay confirmación oficial. Ni Kerem ni Ande han hablado al respecto. La información se ha propagado a través de redes sociales, foros de fans y algunas cuentas de noticias de espectáculo, muchas veces sin citar fuentes confiables. Así que, como siempre, hay que tomar esta información con pinzas. Podría ser una fantasía creada por los fans, una exageración de algún comentario escuchado a medias, o simplemente una noticia falsa inventada para generar clics. ¿Pero por qué este rumor ha tenido tanto éxito? Creo que la respuesta es sencilla, porque la gente quiere creer en el amor. La historia de Kerem y Ande es inspiradora, un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y la idea de una reconciliación, de un acto de amor tan grandioso como una declaración en 1000 idiomas, es simplemente irresistible. Además, hay que reconocer que Kerem Bürsin es un hombre romántico. En varias entrevistas ha expresado su admiración por las mujeres, su creencia en el amor verdadero y su disposición a luchar por la persona que ama. Así que aunque no haya pruebas concretas, no es descabellado pensar que podría ser capaz de una locura así por Ande. Y por supuesto, Andercel es una mujer hermosa, talentosa y con una personalidad arrolladora. Es fácil entender por qué Kerem se enamoró de ella. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella era un ejemplo de complicidad y diversión. Así que, en resumen, se declaró Kerem a Ande en 1000 idiomas. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y que la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de sus fans. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que así fuera?
¿Creen que es posible una declaración de amor en 1000 idiomas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo importante es creer en el amor, en las segundas oportunidades y en la magia de las relaciones. Y sobre todo, no se crean todo lo que leen en internet. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la información y el chismecito. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo sobre qué opinan de esta noticia y si creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Ahora bien, profundicemos un poco más en esta historia. Porque el rumor de los 1000 idiomas no es un simple chisme. Es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más grande, la obsesión global con la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que se conocieron en Senkalkam, se convirtieron en un fenómeno cultural. Su química en pantalla trascendió fronteras. La serie se vendió a más de 80 países y se convirtió en un éxito rotundo en lugares tan diversos como España, Latinoamérica, India y el mundo árabe. Y por supuesto, gran parte de este éxito se debió a la magia que emanaba de la pareja protagonista. Los fans, cariñosamente apodados Anker, una combinación de sus nombres, se volvieron obsesivos. Crearon comunidades en línea, tradujeron entrevistas, analizaron cada mirada, cada gesto, cada palabra. Cualquier indicio de que su amor era real fuera de la pantalla se convertía en noticia de primera plana. Y cuando confirmaron su relación, el mundo explotó de alegría. Se convirtieron en la pareja dorada del momento. Marcas de lujo se peleaban por contratarlos, revistas de moda los querían en sus portadas y los fans inundaban las redes sociales con mensajes de amor y apoyo. Pero la presión era inmensa. Estar constantemente bajo el escrutinio público, lidiar con los paparazzi y mantener una relación en medio de agendas laborales frenéticas es un desafío enorme. Y lamentablemente, después de un tiempo, la magia se desvaneció. La noticia de su separación fue un duro golpe para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, argumentando que era una estrategia publicitaria o que los medios estaban exagerando la situación. Pero con el tiempo la realidad se impuso. Y aquí es donde el rumor de los 1000 idiomas cobra aún más relevancia. Es la manifestación del deseo colectivo de verlos juntos de nuevo. Es la esperanza de que su amor sea lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. El rumor también refleja la personalidad de Kerem Bürsin. Es un hombre que se define por su pasión, su romanticismo y su dedicación. En varias ocasiones ha hablado de la importancia del amor y de la necesidad de luchar por lo que uno cree. Recordemos aquella entrevista en la que dijo: "El amor es la fuerza más poderosa del universo. Es lo que nos impulsa a ser mejores personas, a superar nuestros miedos y a perseguir nuestros sueños". O aquella otra en la que confesó: "Cuando amo a alguien, lo amo con todo mi ser. No me guardo nada. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona". Así que, ¿es posible que Kerem Bürsin se haya declarado a Hande Erçel en 1000 idiomas? Técnicamente sí. Es un hombre capaz de gestos grandiosos, de actos de amor extravagantes. Pero la probabilidad de que el rumor sea cierto al pie de la letra es baja. Lo más probable es que sea una exageración, una fantasía alimentada por la esperanza y la admiración de sus fans. Pero eso no significa que no tenga un valor simbólico. Representa el poder del amor, la magia de las segundas oportunidades y la capacidad de creer en los cuentos de hadas. Además, el rumor ha generado una ola de creatividad en las redes sociales. Los fans han creado vídeos con subtítulos en diferentes idiomas, simulando la declaración de amor de Kerem. Han escrito poemas y canciones inspirados en la historia de Anker. Han diseñado ilustraciones y montajes fotográficos que recrean la escena de la playa paradisíaca. Es un fenómeno fascinante que demuestra el impacto que pueden tener las celebridades en la cultura popular. Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en iconos, en símbolos de amor y esperanza. Y su historia, real o ficticia, sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo.
En definitiva, el rumor de la declaración en 1000 idiomas es una historia que nos habla de nosotros mismos. De nuestra necesidad de creer en el amor, de nuestra fascinación por las historias de cuentos de hadas y de nuestra capacidad de crear fantasías que nos permitan soñar. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿volverán a estar juntos Kerem y Ande? La respuesta es incierta. El futuro es impredecible y las relaciones son complejas. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá cautivando a sus fans, generando rumores y alimentando la esperanza de una reconciliación. Porque al final, todos queremos creer en el final feliz. Y la idea de que Kerem Bürsin le declare su amor eterno a Hande Erçel en 1000 idiomas es, sin duda, un final feliz digno de un cuento de hadas moderno. Y para terminar, quiero compartirles una reflexión personal. Creo que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso. Es lo que le da sentido a nuestras vidas, lo que nos conecta con los demás y lo que nos impulsa a ser mejores personas. Así que, ya sea que crean o no en el rumor de los 1000 idiomas, los invito a creer en el amor. A amar con pasión, a luchar por lo que creen y a no rendirse nunca ante la adversidad. Porque al final, el amor es lo único que importa. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día lleno de amor.